Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra meditación está basada en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un pasaje precioso donde se exalta el poder que radica en la palabra de Dios. La vida verdadera depende de la palabra de nuestro Dios. Todos recordamos la respuesta que Jesús dio al tentador en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. La primera palabra que aparece en el texto griego de este pasaje de Hebreos 4:12 es el término griego son, que proviene del verbo sao y donde se deriva una palabra muy importante, zoe, que significa vida. En el texto bíblico, apreciado amigo, el ser humano posee la vida a plenitud solo cuando está conectado con Dios. Todos recordamos la historia de la parábola del hijo pródigo, donde luego que el hijo pródigo había gastado su vida y sus recursos, recurrió a su padre, y el padre lo recibe y hace fiesta, y él declara en Lucas 15:24: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Solo el poder de la palabra de Dios puede revivirnos y darnos la vida a plenitud como Dios lo desea. Apreciado amigo, la palabra de Dios en este pasaje de Hebreos está siendo presentada como palabra viva. Y es importante que tú puedas entender que en esta epístola a los Hebreos, el autor ya ha presentado a Dios como al Dios viviente, al Dios vivo. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 12, el texto dice en Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa expresión se va a utilizar muchas veces en la Biblia para describir a nuestro Dios. Y un texto que me gustaría leer es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, donde el apóstol de manera similar afirma: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así como Dios vive y permanece para siempre, su palabra es eterna. De manera similar, la epístola a los tesalonicenses en el capítulo 1, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Mira cómo dice el apóstol Pablo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros estamos en una relación personal con el Dios verdadero, eso ha sido posible por el poder que opera en su palabra y la respuesta que nosotros damos a ese poder. El Dios vivo se contrasta con los ídolos que no tienen vida y que no pueden hacer nada por sus adoradores. Cuando tú y yo entregamos nuestras vidas al Dios todopoderoso, su palabra penetra lo más recóndito de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, apreciado amigo. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Dios y a su poder y a su palabra, tú y yo tenemos la oportunidad de ser recreados, transformados.
Yo no sé si tú estás enfrentando problemas con adicción, pues déjame decirte que hay poder en Jesús y en su palabra. Yo no sé si tú estás enfrentando problemas emocionales, pues hay poder y vida en la palabra de nuestro Dios. Ese término Zoé, vida, significa, entre otras cosas, que la fuente de la vida, de donde emana la vida, viene a ti y viene a mí. Vivir no es tan solo respirar, comer, trabajar, como era ilustrado con la palabra griega bio, de donde viene biología, la ciencia que estudia la vida, o biografía, que habla del recuento de la vida de un ser humano. Cuando nosotros estamos conectados a Dios y a su palabra, el poder, la fuente de la vida salta en nuestros corazones. El mismo Jesús, hablando a sus discípulos y a la multitud en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, él afirma: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 63, el mismo capítulo 6 de Juan, él nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, apreciado amigo, Dios quiere poner vida en nuestros corazones, pero una vida nueva. La siguiente caracterización o característica de la palabra de Dios presentada en este pasaje de Hebreos 4:12 es que, además de ser viva, es eficaz. Y esa palabra eficaz, el término griego es energés, es solo usado aquí en la epístola a los Hebreos, pero claro, va a aparecer en otros lugares, y un pasaje donde aparece este término griego energés es Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, donde el apóstol dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Apreciado amigo, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, esa palabra actúa en nuestras vidas. Hoy Dios quiere transformar tu corazón y el mío. Hoy Dios quiere transformar tu vida y tu familia para que el poder que radica en su palabra sea efectivo en tu vida y en la mía. Que Dios nos dé la bendición de ser restaurados por su palabra y que cada día nosotros sigamos estudiando su palabra, porque a través de ella Dios obra en nuestras vidas. Que Dios bendiga tu vida y tu familia con la vida que emana de Él como el autor de la vida y con el poder que se transmite a través de su palabra. Tal como Jesús dijera: santifícalos en tu palabra es verdad. Que Dios te bendiga. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú
quieres que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Prepárate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su paz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Puedes tú